Conchita, ella tiene esa experiencia de unión con Dios de manera participada, es decir, es como un reflejo, pero no es igual, ¿ok? Eso queda claro, ¿verdad? Ahora, la encarnación mística tiene un fundamento en la Escritura, porque Jesús mismo dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Y entonces, pues el Evangelio dice que Dios quiere habitar en nuestro corazón. Cuando Jesús le dicen: oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos que están aquí, los que cumplen la voluntad de Dios, son mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí está otro fundamento de esa encarnación mística. Y luego Pablo nos dice, ¿verdad?, que el Padre Dios nos ha creado para que en nosotros se reproduzca la imagen del Hijo. Entonces hemos sido creados para ser hijos e hijas al modo de Jesús, es decir, hijos e hijas en Cristo. Y luego también en el Apocalipsis encontramos en el capítulo 3 un texto que dice, ¿verdad?, mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me abre, entraré en su casa, cenaremos juntos. Acuérdense que dijimos que en la Biblia, cuando se habla de casa, se habla de corazón. Entonces, cuando en Juan 19 dice que el discípulo amado se llevó a María a su casa, no solamente está hablando de que se la llevó a vivir con él, sino que la acogió como madre en su corazón. ¿Estamos? Bien. Luego vimos que en la historia de la iglesia, en 2000 años, ha habido hombres y mujeres que han estado reflexionando acerca de este misterio de la inhabitación de Dios en el corazón del hombre. Y entonces hablábamos de un magisterio y hablábamos de una tradición. ¿Qué dijimos que era el magisterio? El magisterio era la enseñanza de ¿quiénes? De los obispos y del Papa. Y entre las personas que hablamos ayer había varios obispos, por ejemplo San Agustín de Hipona. Y la tradición que dijimos que era la transmisión de la fe de una generación a otra. Entonces, santos como Santa Teresita del Niño Jesús, Santo Tomás de Aquino, todos los que mencionamos ayer, forman parte de la tradición de la iglesia. Y entonces, cuando ellos nos enseñan desde sus experiencias, están transmitiendo la fe que ellos vivieron. Y ahí vimos también ejemplos de este tema de la encarnación mística. Ahora, luego hablamos de Conchita y vimos cómo en Conchita la encarnación, ¿verdad?, la encarnación mística es una gracia que tiene su origen ¿en dónde? A ver, ¿dónde tiene el origen la gracia de la encarnación mística? En la encarnación de María, pero en el alma esa gracia tiene su origen en el bautismo. O sea que cuando a nosotros nos bautizaron, ¿se acuerdan que les dije? El sacerdote nos ungió con el Santo Crisma y nos consagró como templos vivos del Espíritu Santo. Por esa unción bautismal, por ese sacramento, habita en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces con Conchita? Conchita, como otros santos, se dispuso a que Dios desarrollara en ella la gracia recibida
santidad en el bautismo. Entonces, cuando una persona se deja hacer por Dios, Dios puede hacer en nosotros maravillas. Dios puede sanar nuestras heridas. Dios puede convertirnos de nuestros pecados y logra hacer en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Eso es la santidad. Dios quiere que seamos santos, que seamos santa. Ay, Padre, pero si usted viera cómo soy de pecador, ¿verdad? Cómo soy de pecadora, pues precisamente por eso. Ahí, acuérdense, hablando de la cruz, dijimos, en esa cruz Dios Jesús pone su corazón, porque ahí, dirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nadie nos podemos sentir fuera de esta invitación de Dios. Uy, Padre, es que si usted supiera lo que yo he vivido, no importa. En medio de esa cruz que has cargado, en tu historia, en tu pecado, allí es donde Dios quiere salvarte. Allí es donde Dios te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo mis complacencias. Así que nadie se sienta que esto es como para almas privilegiadas nomás. Es para todos. Acuérdense que Jesús en el Evangelio dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. La salvación es para todos. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, eso fue brevemente lo que vimos ayer. Con algún chistecito que aquí nos contó mi amiga, ¿verdad? Que nos hizo despertar un rato. Échate otro, mano. A ver, vamos a preparar el que sigue. Pero rápido porque no tengo mucho tiempo. A ver, las preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas de ayer? Ya, luego lo sacó el celular, buscachistes.com, ¿verdad? A ver, en las preguntas muchas decían, bueno, Padre, ¿y eso cómo se vive? ¿Y eso cómo le voy a hacer? Porque está muy bonita la teoría, pero la práctica. Y yo creo que más de alguna llegó y vio el fregadero lleno de platos y dijo, qué razón tenía el Padre, ¿verdad? O el bote de la ropa sucia. Todo sigue igual, claro que sigue igual, si no es que peor, porque las cosas que ustedes dejaron allá y las personas que dejaron allá, pues no están aquí. ¿Quién puede hacer entonces la diferencia? Tú y yo. No le podemos exigir a los de allá afuera que vivan lo que Dios me está pidiendo vivir a mí, porque lo que Dios te está pidiendo vivir a ti, te lo está pidiendo a ti, no a tu esposo, no a tus hijos, no a tu suegra, ni a tus cuñadas que quieres tanto, ¿verdad? Te lo está pidiendo a ti. Y la que puede hacer la diferencia eres tú. En tu trabajo, con tu familia, con los amigos, con los hermanos de comunidad. Ah, ¿cómo cuesta la vida comunitaria, verdad? Que nos pregunten a los religiosos, ¿verdad? Decía por ahí en latín, vita communis máxima penitencia. La vida comunitaria es la mayor penitencia. Ustedes con sus maridos, pues ustedes los escogieron. ¿Para qué le echan la culpa a otra gente, verdad? En cambio uno no escoge a sus hermanos de comunidad. Te tocan, ¿verdad? Y a los hermanos de la comunidad del apostolado del ministerio te tocan, ¿verdad? Y ya no los escogiste, y como dijo el rancherito, pues ya te fregates, ¿verdad? Pero allí es donde Dios nos llama a hacer vida esta vocación a la santidad. Lo que vamos a ver ahorita son unas pistas que yo les quiero compartir. No es nada nuevo seguramente, pero vamos a iluminarlo desde la experiencia
de Conchita también, y desde, bueno, lo que un servidor, pues ahí pobremente ha ido reflexionando a lo largo de estos años. Miren, la encarnación mística, en el fondo, es una cuestión de relaciones. Un día yo estaba caminando y ¡pum! Se me vino un flash, ¿verdad? Y dije, pues es que en el fondo los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nuestro Dios no es un Dios solitario. La Trinidad es una comunidad. Y entonces, Dios hacia adentro de sí vive unas relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se acordarán del catecismo, no se hagan, ustedes fueron de los del Padre Ripalda, ¿verdad? O del librito de la carita, ¿se acuerdan? Ah, eso sí, dice, no, yo ya fui de la kindergarten, catecismo. Los que llevamos el librito de la carita, decía ahí, ¿verdad? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿En cuántas personas? 3. ¿Entonces hay 3 dioses? No. Ah, ya ven que sí se lo aprendieron, ¿verdad? Y decía, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Padre es el Hijo? No. ¿El Hijo es el Padre? No. ¿Pero el Hijo es Dios? Sí. Ah, ya ven que sí se acuerdan. Entonces miren, cada persona de la Trinidad tiene una identidad. Dios es Padre porque es creador. El Hijo, Jesús, es Hijo en relación ¿a quién? Al Padre. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, dice, no pudiendo contenerse tanto amor, de ahí surge otra persona y ese es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, entonces, si Dios, que es Trinidad, es comunidad, el hombre y la mujer hemos sido creados para la comunión, para vivir en relación con Él, con los demás, conmigo mismo y con la creación. Entonces yo estoy llamado a vivir una serie de relaciones que van a llevar a plenitud mi vocación bautismal. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, miren, entonces, yo que soy cristiano, hijo de Dios por el bautismo, voy a vivir una serie de relaciones con Dios. El problema está en que luego muchas veces no vivimos una fe trinitaria. Ese es el problema de los cristianos. No, ¿sabe qué, padre? Yo me llevo nomás bien con Dios Padre, ¿verdad? Ah, pues qué padre, ¿verdad? ¿Y cómo anda tu relación con Jesús? Ah, pues un poquito menos, o al revés, ¿verdad? No, padre, yo con el Santísimo, mire, ahí sí, para que vea. Y con Dios Padre, no, mire, ese ni me lo mencione. Y el Espíritu Santo, no, ese vino ni lo conozco, ¿verdad? Cuando yo era catequista, antes de entrar a la congregación, dándoles el tema de la Trinidad a unos niños de preparación, se me ocurrió decirles, es que Dios es como su papá. Y un niño peló los ojos y dijo, así de borracho. Dije, sí, creo que ya no aplica ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? No, miren, aunque nos dé risa, pero es cierto. Una persona que trae una herida con su papá, profunda,
le va a costar mucho entender y sentir a Dios como Padre. Una persona que fue abandonada por su papá, cuando yo le digo Dios es tu Padre, dice, ay no, mire, mejor así del ejército, nos la llevamos a la fiesta en paz. ¿Y por qué a veces nos cuesta la relación con Dios Padre? Por la figura que traemos de nuestros papás. A mí en una parroquia donde estuve antes de donde estoy ahora, me sucedió un caso curioso, fíjense. Una persona llegó a acompañamiento espiritual, excelente cristiano, esposo, padre de familia, tenía una familia que ha sido la única persona que yo le dije, si yo un día hubiera tenido una familia, me hubiera gustado que fuera como la tuya. Pero ¿qué creen? Este muchacho, chavorruco como yo, ¿verdad? Este muchacho dice, padre, yo no puedo tener una relación con la Virgen María, no me nace la devoción a la Virgen. Y se me hizo raro. Dijo, mire, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, pero María ni me la menciona. Dije yo, qué raro. Dije, vamos a trabajar. Y empezamos a platicar, y a platicar, y a platicar, hasta que un día salió que su mamá, los veranos, iba y lo dejaba a una casa de unas monjitas para que lo cuidara. La mamá. Y las monjitas parecían más hijas de, ¿ya saben quién? Que de Dios. Porque si el niño lloraba, lo encerraban en un cuarto, o lo golpeaban, o lo dejaban sin comer. ¿Qué sufrió ese niño? Una herida profunda en la figura materna. Se sintió abandonado por la mamá. Las monjitas lo maltrataron. Luego entonces, no me hables de la Virgen María, por favor. Porque él asociaba la figura de María con la figura materna. Este hombre a sus más de 30 años tuvo que hacer un proceso de reelaboración y de sanación con mucha oración para ir sanando esa herida. Lo mismo nos pasa a cualquiera de nosotros. Por eso cuando decimos Dios es tu Padre, lo primero que se enciende es la experiencia que yo tuve de papá. Pero podemos hacer un trabajo espiritual donde tú te digas, ok, mi papá era un alcohólico, mi papá me golpeaba, mi papá me maltrató, pero Dios no es ese tipo de padre. Dios es mucho más que la experiencia que yo tuve de papá. Y entonces ahí empieza un proceso de sanación y de liberación para poder pedirle a Dios que me revele su rostro de Padre. Y si tuviste heridas con tu papá o con tu mamá, dile al Señor, aunque ellos ya no estén, aunque ya hayan muerto, dile, Padre, te quiero conocer cuál es tu rostro de Padre, porque ve cómo me fue con mi papá, ve a mí cómo me fue con mi mamá, revélame tu rostro materno. Y ahí empieza la sanación y empieza la liberación. Si yo te digo que Jesús es nuestro hermano y tú estás peleado con tus hermanos o no tuviste hermanos, también me vas a decir, gracias Padre, pero mejor de lejecitos, ¿verdad? Porque esa experiencia que yo tuve de hermano me está condicionando. Pero ¿sabes qué? Por más heridas que traigas, ninguna herida te determina. Te puede condicionar, pero jamás te determina. Porque hay personas que han sufrido infiernos atroces en su historia y salen adelante. Porque es más grande el poder de la gracia y del amor. Y a lo mejor no tuviste una buena relación con tus papás, pero sí tuviste una buena relación con tu abuelo, o con un maestro, o con alguien mayor que hizo la figura paterna, que hizo la figura materna en esa persona
Dios te salvó. ¿Okay? Digo esto porque lo que vamos a decir a continuación, ¿verdad? Lo que vamos a decir a continuación tiene que ver con nuestra historia, porque nuestra historia está llena de relaciones interpersonales. Ya me dio calor. ¿Será por lo que estoy hablando? Bueno, a ver, si yo vivo una relación de hijo con Dios, ¿con quién me estoy relacionando? Con el Padre Dios. Entonces, si yo soy hijo o hija, mi relación va a ser con un Dios que es Padre y que es Madre. Fíjense, hay un libro que yo les recomiendo mucho. Se llama El regreso del hijo pródigo. Eso no es de los que yo traigo, no te acuerdas. El regreso del hijo pródigo lo escribió Henry Nouwen. Y es un libro donde Henry Nouwen se pasó horas, días, delante de un cuadro de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo. En esas meditaciones, Henry Nouwen descubrió muchas cosas acerca de Dios. Y en ese cuadro, es precioso el cuadro, está el padre abrazando al hijo pródigo. El hijo pródigo está de rodillas delante del padre y el padre le está poniendo las dos manos a su hijo encima, abrazándolo. Y Henry Nouwen descubrió algo maravilloso, que Rembrandt le puso a esa figura del padre una mano de hombre y una mano de mujer. Dios es padre y madre. Y en esa paternidad y en esa maternidad divina, Dios nos dice quiénes somos, nos revela nuestra identidad. Entonces, si yo soy hijo, si yo soy hija, soy hijo, soy hija en relación con un padre que me ha dado la vida. Y entonces, cuando yo me vivo como hijo de Dios, cuando yo me vivo como hija de Dios, voy descubriendo poco a poco el rostro amoroso del Padre. Un rostro que a veces tiene rasgos maternos, y esto no nos debe de dar miedo decirlo. Cuando Jesús dice delante de Jerusalén, Jesús llora por Jerusalén que lo va a matar y dice: ¿cuántas veces he querido acogerte en mis brazos como la gallina cubre a sus pollitos con las alas? Díganme si eso no es ternura materna. Claro. Y cuando Dios le dice al pueblo que lo ha acompañado como a un niño que levanta y que se lo pega a su mejilla, estoy hablando del libro del profeta Oseas. O cuando le dice: no temas, gusanito de Israel, mira que yo te tengo en la palma de mi mano. O el Salmo 130 que dice: mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no deseo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño recién amamantado en los brazos de su madre. ¿Se fijan? Dios se ha revelado con un rostro paterno y con un rostro materno. Pues de ese Dios es del que estamos invitados a ser hijos, para vivir una relación de filiación. Somos hijos. Y si tu experiencia de hijo fue difícil, si tu experiencia de hija fue dolorosa, puedes aprender de Cristo a ser hijo, al modo suyo. Y entonces lee el Evangelio para que veas cómo fue Jesús en su relación con el Padre y cómo fue el Padre en su relación con el Hijo. Y ahí empieza la sanación de nuestras heridas más profundas con la figura paterna y con la figura materna. ¿Ok? Luego entonces, si yo soy hijo de Dios,
estoy llamado a ser hermano y hermana de los demás. Entonces aquí voy a relacionarme desde la fraternidad, o ahora se está poniendo de moda esta palabra, la sororidad. O sea, las mujeres que son hermanas, entre ellas. Sororidad viene de hermana, ¿verdad? Ahora ya ven que todo es buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Y les deseamos que les vaya bien y que estén bien en sus casas, todos y todas, y el todos y el todas, y ahora es todo masculino y femenino, y entonces fraternidad y sororidad, ok, pero en el fondo es lo mismo, estamos llamados a ser hermanos y hermanas. ¿Esto a qué me lleva? A vivir una dimensión de comunión, de relación con el otro. ¿Ok? Y aquí a qué pregunta se responde es, ¿quién es el otro para mí? El problema de nuestra sociedad es que no vivimos relaciones de hermanos, de hermanas. Y vemos al otro o por encima de nosotros, y lo vemos como una amenaza, o vemos al otro por abajo de nosotros y lo vemos como un objeto. No nos vemos como hermanos entre iguales. Y entonces, si la fraternidad está ausente, las relaciones se vuelven dispares. O voy a ver al otro hacia arriba, o voy a ver al otro hacia abajo. No, tengo que ver al otro como hijo y como hija de Dios igual a mí. Y yo tengo que ver al otro como uno al que Dios también le dice, tú eres mi hijo muy amado, tú eres mi hija muy amada. ¿Ok? Luego, esto es un desprendimiento de lo anterior. Entonces, ya dijimos que relacionarnos con Dios como hijos o hijas nos lleva a relacionarnos con los demás como hermanos y como hermanas. Pero aquí viene lo bueno. Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Ok, bueno, no dije nada nuevo. Pero ¿cuál va a ser entonces mi relación con el Hijo de Dios? La encarnación mística nos lleva a sentir a Jesús como un hijo. Y entonces tú puedes vivir una maternidad espiritual en relación a Cristo. ¿Cómo? ¿Verdad? Ya veo a varias que se les están desbaratando los peinados, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a sentirme mamá de Jesús? ¿Cómo yo me voy a sentir papá de Jesús? Sí. ¿Sí? Cuando tú das a luz a Cristo, decía San Carlos Borromeo ayer en el texto, ¿verdad? Cuando le dejas espacio en tu vida, cuando dejas que Jesús ocupe el corazón como un vientre materno que ocupa una criatura. Las que son madres saben de estas cosas. Pero no se necesita ser mamá para vivir este tipo de relación con Jesús. Porque cuando tú dejas que alguien entre en tu vida, vives una especie de paternidad o de maternidad. Esto pasa con sobrinos, con ahijados, con gente que uno quiere y a veces ni es de la familia. Y dices, ¿por qué quiero tanto a esta persona? Porque la dejaste entrar en tu vida. Y a veces hay vínculos entre personas más fuertes que los vínculos de la sangre, más fuerte que los lazos familiares. Si eso pasa entre nosotros, pues si yo voy viviendo con Jesús una relación de paternidad o maternidad, voy viviendo una dimensión de fecundidad. Ah, caray, ¿verdad? Padre, pero si yo ni estoy casado, ni estoy casada, yo ni tengo hijos y ni tengo hija, no se apuren, yo tampoco. Pues sí, estamos iguales. Y entonces, eso, no estar casado y no tener hijos o no tener hijas, no te impide vivir la maternidad espiritual.
no te impide vivir la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vas sintiendo a Jesús como hijo de tu corazón, vas sintiendo a la iglesia como tu hija. ¿Se acuerdan, José Luis Martín Descalzo, ayer, el libro que les dije? La iglesia, nuestra hija. Entonces, yo voy dando a luz a Cristo en las almas cuando ayudo a otros a encontrarse con Cristo. Cuando ayudo a otros a encontrarse con Él, a través de la evangelización, a través de la oración, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, cuando se acuerdan del año sacerdotal, en el 2009, él habló de que los cristianos, y en especial las mujeres, estaban invitadas a ser madres espirituales de los sacerdotes. Y en el 2009, cuando todavía ni se esperaba lo de la beatificación, ahí Conchita sale como un ejemplo. Lo pueden buscar en internet y descargar en PDF ese documento. Ahí, en ese texto, ponen una carta del hijo de Conchita. Desarrollando esas entrañas maternas o paternas que cada uno de nosotros trae en el corazón. Si entonces yo vivo esto, la pregunta a la que voy a responder es: ¿qué vida estoy generando en los demás? ¿Somos cristianos, cristianas que generan vida en otros? ¿O somos cristianos o cristianas que generamos muerte en otros? Porque los hay también. Cuando dicen, va a venir fulanito, ay, qué bueno que me dices para no ir a la reunión, ¿verdad? Porque ni quien la aguante, ¿verdad? Decía San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y a veces hay cristianos que, cómo cansamos a otros. O cómo nos cansan a nosotros, ¿verdad? Es que me echa toda su mala vibra encima. No, no es mala vibra. Pues es que el pobre o la pobre traen una carga que no haya con quién descargar. Y a donde va salpica, ¿verdad? De lo que uno trae, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y entonces, si yo soy un cristiano que está viviendo una dimensión de fecundidad en otros, voy a ir sembrando vida. ¿Y cuántos hombres y mujeres hemos conocido que uno dice, híjole, qué bonito es estar con esta persona? Te transmite a Dios, su modo de mirar, su modo de hablar, te transmite vida. Entonces, esa vida que te transmite, ¿verdad? Pues es la vida del Espíritu Santo. Es la vida de Dios que trae dentro de sí y que la lleva a donde quiera que va. ¿Ok? Bueno, si hasta aquí estábamos así como que, ay, Padre, ¿qué nos está diciendo? Lo que sigue está peor. Hay una parte en nuestro corazón creada para la esponsabilidad. Entonces, todos los hombres y mujeres del mundo tenemos en nuestro interior una área del corazón que ha sido creada para ser esposo, para ser esposa. Padre, yo ni me he casado, no te apures, yo tampoco. Pero eso no quiere decir que no vivas esa dimensión esponsal. Y saben que los místicos dicen que el esposo del alma es ¿quién? El Espíritu Santo. Caray. ¿Cómo que el Espíritu Santo es el esposo del alma? Pues sí,
San Agustín decía que el Espíritu Santo es más íntimo a mí que yo mismo. Entonces, la dimensión que se vive en responsabilidad es la intimidad. Y la pregunta a la que respondo es: ¿a quién pertenece mi corazón? ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién es la dueña de mi vida? No nomás de mis quincenas, ¿verdad? Y a mí esto me causaba problema, porque yo decía, ay, pues es que, ¿cómo que voy a ser esposo del Espíritu Santo? Pues si ese espíritu es masculino, ¿no? Hasta que un día descubrí algo que me cambió la perspectiva. ¿Saben que en hebreo espíritu, ruach, está escrito en femenino? En hebreo se dice espírita, ruach se tradujo al griego como neuma y luego al latín como espíritu. En hebreo es femenino, neuma en griego es neutro y se tradujo como espíritu masculino al latín. Entonces el Espíritu de Dios es la divina Sofía de la que habla el libro de la sabiduría. Y ahí en la sabiduría dice, la sabiduría de Dios, la Sofía, ha sido creada como un espíritu amigable con los hombres. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El amigo más íntimo. Si se te hace muy fuerte la palabra esposo, llámalo amigo, pero el amigo más íntimo de tu alma. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Desgraciadamente muchos cristianos no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Lo llamamos el perfecto desconocido, porque no nos relacionamos con Él, siendo que es la persona de la Trinidad más íntima a nosotros mismos. Entonces tú le puedes decir al Espíritu Santo, ¿verdad? Conchita le decía, mi divina palomita, ¿verdad? Tú dile como quieras, pero invócalo. Tú dile como quieras, pero ora al Espíritu Santo, relaciónate con Él, porque Él es el más íntimo, Él es el que mejor te conoce, Él es el que más sabe de tus sufrimientos y de tus dolores. Si alguien te conoce, si alguien sabe lo que tú has vivido, es el Espíritu Santo. Entonces, la relación con Dios, si se fijan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es a lo que nos va a llevar la encarnación mística. A vivir con ese Dios Trinidad en una relación constante. Pero ¿saben quién va a ser nuestro modelo para vivir esta relación? Miren, esta es una representación de la Trinidad. El hombre que está herido, el hombre que está aquí, representa la humanidad. Por eso acá al fondo está el mundo. ¿Quién lo sostiene? El Padre. Jesús el Hijo está a sus pies, como cuando le lavó los pies a los apóstoles. Jesús está asistiéndolo como el buen samaritano de esta humanidad sufriente. ¿Y quién es el que viene a darle vida nueva? A ese hombre herido, el Espíritu Santo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Imagínate, como nos decía un padre haciendo los ejercicios ignacianos, usen la imaginación para lo que Dios se las dio, ¿verdad? No para andar pensando otras cosas. Imagínate que este hombre herido que está aquí, eres tú. Imagínate que esta persona que está aquí, con sus heridas, con sus sufrimientos, con un pasado que solo Dios conoce, eres tú. Te tiene en brazos el Padre. Fíjense la posición de los brazos del Padre. ¿Qué les recuerda? Como cuando se carga a los niños chiquitos, que los agarra uno de aquí, ¿verdad? Para sostenerlo.
El Padre te tiene en sus brazos. Jesús está a tus pies, besando tus pies, lavando tus pies, lavando tus heridas. Y el Espíritu Santo quiere venir a darte vida nueva, a renovarte, a sanarte, a liberarte, a santificarte. Señoras y señores, en una imagen, esto es la encarnación mística. Vivir en la relación con el Dios Trinidad. Vivir la relación con el Padre, dejándote amar por Él. Con el Hijo, dejando que Él te salve. Con el Espíritu Santo, dejando que te santifique y te llene de vida nueva. Díganme si esto no es lo más rico de nuestra fe cristiana. ¿Y saben qué? Esto sucede en el interior de tu corazón. Si tú lo dejas entrar a tu vida, Dios va a hacer grandes cosas en ti. Porque te quiere habitar. Porque quiere hacer de tu corazón su morada. ¿Y quién nos va a servir también de ejemplo? María. La Virgen María, en cuanto a criatura, es la criatura que mejor ha vivido este tipo de relaciones. Y antes de pasar a lo de María, fíjense que San Francisco dice, en la lectura que escuchamos ayer, San Francisco de Asís decía que cada uno de nosotros es verdaderamente esposo, hermano, hijo de Dios, si como hombre y como mujer lo amamos así. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar este tinte a las relaciones con la Trinidad? El amor. Y Santa Teresita del Niño Jesús ponía un ejemplo muy interesante, porque ella hablaba que el corazón era como un arpa. Entonces, un arpa, la lira que ella habla, tiene 4 cuerdas. Y entonces un carmelita, que el padre Letel dice que todos los hombres y mujeres del mundo tenemos el corazón como una cítara, como una lira, con 4 cuerdas. Y cada cuerda es un tipo de relación que estamos llamados a vivir. Todos traemos la cuerda de ser hijos, de ser hermanos, de ser padres o madres y de ser esposos o esposas. Todos. Porque cuando, me regreso un poquito, cuando viven la filiación, viven la identidad. Cuando viven la fraternidad, viven la comunión. Cuando viven la paternidad o maternidad, viven la fecundidad. Y cuando viven la responsabilidad, viven la intimidad. Esto es para todos, casados, solteros, viudos, religiosas, sacerdotes, quien esté en el estado que esté, está llamado a vivir esto. ¿Ok? Entonces, al modo de María, porque le dice a Jesús, esto es de Luis María Martínez, le dice: el alma que ha recibido la encarnación mística ama con el Espíritu Santo, y siendo Él el amor del Padre y del Hijo, por Él, por el Espíritu Santo, se ama al Padre como lo ama Jesús. Ojo, con un amor de hijo, pero de hijo con mayúscula. Y por el Espíritu Santo se ama a Jesús como el Padre lo ama. Híjole, esto es bien fuerte. Si yo dejo que el Espíritu Santo me habite, voy a amar a Jesús con una como participación del amor que el Padre le tiene. Y entonces voy a amar a Jesús como Padre o como Madre. Y dice: y por tanto, como lo ama María, cuyo amor maternal es participación y trasunto, que también se puede decir transfiguración, del amor del Padre. Entonces, quien vive la encarnación mística
va viviendo la relación con la Trinidad como lo vivió María. María fue hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Entonces, la encarnación mística nos va a llevar a vivir como ella. María es la primera discípula y misionera. ¿Por qué? Pues porque fue la madre de su Señor. Y entonces por eso no puede haber una fe auténticamente cristiana sin una dimensión mariana. Pero ojo, luego hay unas devociones marianas tan exacerbadas, tan exageradas, que terminan quitando a Dios del centro y la ponen a ella. Tampoco eso es correcto. Una verdadera devoción mariana nos debe llevar a Cristo y en Cristo al Padre, en el Espíritu Santo. Esas devociones marianas que no es que nomás María y nomás María y aquí salen brillitos y lucecitas y churritos y aguas. Porque si no podemos quedarnos en lo superficial de las devociones. Como le decía a mi mamá, ¿verdad? Ay, van a traer la rosa mística, ¿no se irá a enojar la Virgen de Guadalupe? Pues no, ¿verdad? No. Pero bueno. Entonces, en el fondo, y aquí vamos a dar ya un pasito más, la encarnación mística es la vivencia del sacerdocio bautismal. Todos por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos los que estamos aquí, los que están allá, y todos los cristianos. Entonces, dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 10, los bautizados son consagrados por la unción del Espíritu Santo, ojo, como casa espiritual. ¿De quién? De Dios. Para vivir un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales, anunciando el poder del que nos llamó. O sea, el sacerdocio bautismal es ofrecer y anunciar. El problema es que luego, en la espiritualidad de la cruz, gente de muy buena voluntad se queda nomás en el ofrecer y se les olvida que también están llamados a anunciar. Ay, no, padre, yo ofrezco todo mi día por los sacerdotes. Qué bueno, te estás quedando en la mitad. Porque si no anuncias, si no predicas, si no das testimonio, estás cojito, ¿verdad? Estás nomás con una piernita. Nomás estoy ofreciendo. ¿Y el anuncio cuándo? Ay, no, padre, mejor el coordinador que habla bien bonito, hace unas oraciones bien bonitas, él que dé el tema. No se trata de eso. Se trata de que todos ofrezcamos Lumen Gentium y anunciemos. Anunciar también es predicar. Anunciar es dar testimonio. Anunciar es ser testigo. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la homilía? Entonces, todos estamos invitados a vivir el ofrecimiento de nuestra vida. Ya ayer hablamos del sacrificio, ¿verdad? En la noche nos estábamos echando unas amarguitas, ¿verdad? Y les digo, no, pero ahorita sí estamos con el sacrificio a todo lo que da, ¿verdad? Y entonces ya dijimos que sacrificio es ofrecer los gozos y los dolores, las esperanzas y las dificultades. Muy gozoso. Y eso que tú ofreces se va a complementar con lo que tú anuncies. No se les olvide, el cristiano es discípulo y misionero. No se quede nomás en el discipulado de sí, Señor, sí, la hora santa y la oración y bien espirituales.
¿y el anuncio? ¿Y la evangelización? ¿Y el testimonio? Ay, no, Padre, mejor la hora santa. Ahí donde Dios me habla y me toca sí, está bien, pero esa es una parte. ¿Dónde está la parte de la evangelización? Se los dejo de tarea. Entonces, el sacerdocio común, el sacerdocio de los bautizados, dice el concilio, está en orden al sacerdocio ministerial, y aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de ¿quién? De Cristo. A ver, y espero no herir susceptibilidades. Hermanos y hermanas, no favorezcan el clericalismo. No favorezcan el clericalismo. Ay, es que lo que el padrecito diga, como si fuéramos Superman, ¿verdad? No, es que usted, padre, usted que está más cerca de Dios. Digo, ¿será porque vivo en el tercer piso o qué? No, a ver, luego los laicos, las laicas de muy buena voluntad nos inflan el ego a los curas, ¿verdad? Porque el Padre, sus manitas consagradas. Oigan, somos hermanos en la fe y tenemos que vivir en una eclesialidad horizontal, no vertical. Porque luego por eso los sacerdotes nos creemos lo que nos creemos, perdemos el piso y cometemos atrocidades. Porque en el fondo muchos de los problemas de los sacerdotes ministeriales es por cuestiones de poder. ¿Quién nos da ese poder? Ustedes. Y el Papa Francisco ha insistido mucho desde el segundo día de su pontificado que el único poder que existe en la Iglesia debe ser el del servicio. Dice, si en la Iglesia existe un poder, debe ser el de servir. Monseñor Tonino Velo, que era un obispo italiano, tiene un texto bellísimo que dice: la única vestidura litúrgica que Jesús usó, ¿cuál fue? Un delantal, una toalla ceñida a la cintura para secarle los pies a sus discípulos, que era un servicio que hacían los esclavos. Pero nosotros queremos las casullas bordadas con hilo de oro, ¿verdad? Y que me la traigan de Roma para mi cantamisa, porque me quiero ver como la Virgen de Zapopan. No. Tenemos que optar por una eclesiología humilde, servidora, pobre. El día de ayer estaba haciendo yo la fila en el comedor y llega una persona y me dice: padre, ¿cómo usted aquí parado? Tráigale rápido al padre de comer. Oigan, pues yo tengo la misma obligación de hacer fila que ustedes. A veces los que más favorecen el clericalismo son los laicos. Y pues a los padrecitos que nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que yo? Sí. Entonces, necesitamos vivir de manera adulta el sacerdocio bautismal. Sí, el niño risueño y le hacen cosquillas, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos en la fe, vivan su sacerdocio bautismal en corresponsabilidad con el sacerdocio de los presbíteros. Es decir, cada uno viva su sacerdocio. Al Padre le toca celebrar los sacramentos, a ustedes les toca llevar la palabra donde el Padre no llega.
que el problema que yo me enfrenté en otra parroquia de otro país, no México, donde yo estuve, ¿verdad? Ni tampoco Estados Unidos, en otra parroquia allá en el viejo continente, es que si el padre no abría la puerta de la parroquia a las 6 de la mañana, la parroquia estaba cerrada. Hasta eso teníamos que hacer, ¿verdad? Porque los laicos no querían mover un dedito, ¿verdad? Todos se los tenía que hacer el padre. Cuando se venían las nevadas, ahí andábamos los padres paleando la nieve. Porque llegaban las señoras y se le hizo tarde, ¿eh? A ver cómo más tiempo. Allá era al revés, ¿verdad? Entonces, corresponsabilidad. Esa palabrita tenemos que irla haciendo nuestra. Una responsabilidad compartida. Los laicos en su sacerdocio bautismal, los presbíteros en el sacerdocio ministerial, todos en el sacerdocio de Cristo. La eclesiología del Vaticano II es una eclesiología horizontal. Es que es el Santo Padre. El Santo Padre ahorita nos está dando unas lecciones de humildad, que luego por eso algunos no lo quieren, ¿verdad? Porque nos está recordando que debemos de ser una iglesia pobre, una iglesia servidora, una iglesia humilde, una iglesia que reconozca sus errores, una iglesia que pida perdón. Ay, pero se quitó los zapatitos rojos, ¿verdad? No hemos entendido que el Evangelio tiene que ver más con Jesucristo que con las formas humanas. Entonces, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los bautizados, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Hermanos y hermanas, ustedes son sacerdotes. Ustedes pueden hacer de su vida una ofrenda agradable a Dios y ustedes pueden vivir también la misión de anunciar el Evangelio. Ojalá que un día entendamos esto y todos vivamos la corresponsabilidad en una iglesia de comunión, en una iglesia horizontal y no vertical. Para ir terminando ya, porque ya empieza a hacer hambre, ya los empiezo a ver dobles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir en la espiritualidad de la cruz, el sacerdocio bautismal? Tenemos dos hermosos modos de vivir el sacerdocio bautismal, los que participamos de la espiritualidad de la cruz. Modo número 1, la cadena de amor. Entonces, no me voy a poner a explicar aquí qué es la cadena de amor, eso sería otro tema, de otro retiro, pero lo que sí podemos decir es que cuando Conchita recibe la encarnación mística, a los pocos días el Señor le regala 14 pasos para vivir su sacerdocio bautismal y le dice: tienes que esforzarte en ser humilde y sacrificada, en ser un alma de oración, en ser pura de cuerpo y alma, en vivir escondida para los demás y toda para Dios, en vivir el amor a María. Y le va dando 14 pasos o reglas para que viva su sacerdocio bautismal. Eso es la cadena de amor. Y Félix de Jesús dice que el modo de vivir la relación con Dios es la atención amorosa a Dios. Y pone un ejemplo bellísimo el padre Félix. Dice: ¿han visto el girasol? Que cuando en la mañana sale el sol, lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo, y cuando se esconde el sol en la tarde, el girasol, ¿qué hace? Se dobla para esperar a que al otro día amanezca
y seguir otra vez el sol. Dice, así es la atención amorosa a Dios. Desde en la mañana hasta en la noche, estar conscientes de que Dios me mira con amor y estar siguiendo durante el día sus amorosas inspiraciones. Eso es la atención amorosa a Dios. Un hermano, misionero del Espíritu Santo, le dijo al padre Félix un día: ay, padre, ¿sabe qué? Yo ya me voy a mi casa. Dice, esto de la vida religiosa se me hace muy difícil. Le dice, hermano, pero si tenemos la atención amorosa. No, eso está bien complicado, padre. Dice, mire, venga hacia la capilla, le voy a explicar. Le dice, ¿usted se enamoró alguna vez? No, pues sí, padre. ¿Tuvo novia? No, pues sí. ¿Y qué hacía durante el día? Pues pensaba en ella. Ah, dice, pues quite a su novia de ese lugar y ahí ponga a Dios. Dice, y entonces viva pensando en Dios, viva amando a Dios, viva referido a Dios. Eso es la atención amorosa. ¿Y qué creen? Ese hermano se quedó y ahorita ya está en proceso de beatificación él también. Se llamaba Alfonso Pérez Larios, el hermano Alfonso. Entonces aprendió de nuestro padre ese método de vivir su sacerdocio bautismal. Que Dios sea el centro de nuestro día y que todo lo que hagamos lo vayamos haciendo referido a Él. Eso es la atención amorosa a Dios. Miren, Jesús le explicará a Conchita, por medio de Monseñor Martínez también, le dice, cuando usted ofrece a Jesús al Padre, realiza un trasunto de la vida de Jesús que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Esta cita apréndansela de memoria, por favor, los de las obras de la cruz especialmente, porque esta es la síntesis de la espiritualidad de la cruz. ¿Qué es la espiritualidad de la cruz? Vivir por el Espíritu Santo, ofreciéndonos a nosotros mismos sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Por el Espíritu Santo, el amor se ofreció a sí mismo, el sacrificio inmaculado a Dios, pureza. Por eso las virtudes características de esta espiritualidad son amor, pureza y sacrificio. Este es el dinamismo del sacerdocio de Cristo, no hay más. Cristo, sacerdote y víctima, es sacerdote porque se deja conducir por el Espíritu Santo para hacer de su vida una ofrenda permanente agradable al Padre en la cruz, ofreciéndose él mismo como una hostia inmaculada. Si ustedes un día van y visitan la tumba de Conchita, esta frase es lo que está escrito en su epitafio. Es lo que está escrito en la pared, porque esto fue lo que ella trató de vivir: el amor, la pureza y el sacrificio, el dinamismo sacerdotal de Cristo. Y le dice Monseñor Martínez, su ofrecimiento tiene el mismo principio, el Espíritu Santo que la mueve como movió a Jesús, la misma oblación, la de Jesús, que en usted vive. Y por tanto, su ofrecimiento complace al Padre y le arranca gracias. Y le dice Monseñor, por eso la cadena de amor de usted es continuación de la de Jesús. O sea, el sacerdocio bautismal de Conchita es la prolongación del sacerdocio de Cristo. Y es el sacerdocio que tenemos todos los aquí presentes. Porque el mismo Espíritu que labró la cadena de amor de Jesús es el que hace la cadena de amor de los bautizados, poniendo en cada eslabón de esa cadena sacerdotal las piedras preciosas de la inmolación de Jesús. Entonces miren, cuando una persona vive
Cuando una persona vive esta espiritualidad, no está haciendo otra cosa que vivir el sacerdocio de Cristo, que vivir el sacerdocio bautismal que Jesús nos ha regalado en nuestro bautismo. Bien, por eso una fórmula que podemos usar es esta: ofréceme y ofrécete, le dice el Señor a Conchita, diciendo constantemente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta cruz a mí me gusta mucho, se llama la Cruz de la Unidad. Es una cruz que le regalaron unos seminaristas argentinos al padre José Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt. Y es una cruz muy bonita porque miren, está Cristo crucificado y al pie de la cruz está María con un cáliz en la mano, recogiendo la sangre de Jesús, pero haciéndole también una ofrenda de la vida a Jesús. Y acá arriba está este triangulito que representa la Trinidad. Entonces es una cruz sacerdotal y mariana. Cuando la Madre Teresa la vio, dijo: yo quiero esa cruz para mis monjitas, ¿verdad? Y en todas las casas de los misioneros y las misioneras de la caridad está esta cruz y al lado un letrerito que dice: tengo sed. Porque la Madre Teresa dice que María también le acerca a Jesús el cáliz para darle de beber. En la espiritualidad de la cruz, ¿cómo se dice eso? Consolar el corazón de Jesús, saciar la sed de Jesús. Pero ¿saben qué? Que Conchita recibió de Jesús una petición muy particular. Leo el texto. Le dice: quiéreme mucho, quiéreme siempre, quiéreme sobre todas las cosas, sobre todos los hijos. Dime que me quieres, que eres mía, que te vas a dejar amar con libertad de un Hijo purísimo y santo. Tengo sed de almas sacerdotales, tengo sed de almas maternales. Jesús quiere ser amado por nosotros con esos rasgos de amor materno. Y la sed de Jesús es de ser amado por nosotros. San Agustín tiene un texto donde dice: Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. Entonces, cuando tú vives esa dimensión de amor materno hacia Jesús, estás saciando el deseo de Jesús de almas maternales que lo aman. La encarnación mística tiene entonces un dinamismo sacerdotal, fíjense. Un alma que ha recibido la encarnación mística es un alma víctima. Quítenle lo de víctima y pongan un alma sacerdotal. ¿Por qué? Porque es un alma que participa del sacerdocio de Jesús. Esto es, como Jesús es sacerdote, víctima y altar. ¿Y cuál es el sacerdocio de Cristo? Lavar los pies de los hermanos, el servicio, la misericordia, la compasión. No es solamente el sacerdocio del cura que eleva el pan y el cáliz, no es nomás eso el sacerdocio. El sacerdocio de Cristo fue amar y ser amado al estilo de Jesús. Este hermano que está aquí es un hermano que yo quiero mucho, se llama Gustavo Yaguno, es misionero del Espíritu Santo. Y él, el Señor lo llamó no a ser sacerdote, él es hermano nada más. Y entonces
Mucha gente le dice, ay, ¿por qué no eres padre mejor? ¿Verdad? Ya estudiaste todo, como dijo mi papá, es un padre a medias. No, no es un padre a medias. Su vocación es ser religioso, es ser consagrado. Y él entendió que el sacerdocio de Cristo es amar y ser amado al estilo de Jesús. Amar al estilo de Jesús es ponerte a los pies de los más pobres para lavar esos pies. En el servicio, en la compasión. ¿Cómo vas a consolar? A ver, hermanos de Alianza, ¿cómo van a consolar el corazón de Jesús? Consolando a los que sufren, a los crucificados de la historia. Así consuelan también el corazón de Jesús. No nomás estando en la hora santa, ¿verdad? Ahí, sí, Señor, yo te consuelo, ¿verdad? Esa es una parte. Pero Jesús quiere ser consolado en los que siguen sufriendo. Y los que siguen sufriendo ahora tienen rostro de migrante, ahora tienen rostro de pobre, tienen el rostro de la prostituta, tienen el rostro del que es señalado por su orientación sexual, del enfermo, del huérfano, de la viuda. Esos son los nuevos crucificados de la historia. ¿Quieres consolar el corazón de Jesús? Ve y consuela a tus hermanos. No nomás haz la hora santa. Esa es una parte. Pero la otra parte es la misión, es la acción, es la compasión al estilo sacerdotal de Cristo. Ay, padre, es que yo ya tengo la encarnación mística, me dijo un día una persona. Ay, pues qué bueno, le dije, oiga, ¿y qué está haciendo en favor de los pobres? Ah, ¿que tengo que hacer algo? Ay, se le cayó su teatrito conmigo, ¿verdad? Y dije, no, mira, lo que tienes es otra cosa y luego te digo cómo se llama. No es la encarnación mística. Porque un alma que tiene la encarnación mística vive esto, el servicio a los necesitados al modo de Jesús. Ay, no, así yo no juego. Pues ya me quedó claro que no iba por ahí, ¿verdad? En la persona que vive la encarnación mística se va viviendo por la acción del Espíritu Santo como una marianización del alma. Es decir, la persona se va pareciendo a María en el modo como ama a Jesús. No voy a leer el texto, solamente este que dice: la vida y la misión de la persona que ha vivido, que recibe la encarnación mística, es un trasunto de la vida y la misión de la Virgen María. Ahí está. De todo ese texto, quédense con esa frase nomás. Trasunto es como transfiguración, transformación. Quiere decir, la vida y la misión del alma es una transformación en la vida y misión de la Virgen María. Parecerse a la Virgen. Pero ojo, señores, que aquí hay varios. Una mística contemporánea, que ayer hablamos, que se llama Thelma Lastra, dice que también los varones estamos llamados a vivir la encarnación mística pareciéndonos ¿a quién? A San José. Y ella habla de una paternidad mística josefina. Dice, así como María quiere que haya otras Marías en el mundo para engendrar a Jesús místicamente y lo hagan crecer en los demás, quiere que haya muchos Josés en el mundo que le den vida a Jesús en sí mismo y en los demás, desde su ser varón, y lo guíen y acompañen en su crecimiento. También los varones estamos llamados a vivir la paternidad hacia Jesús, la paternidad mística. Y dice, así como llamamos maternidad mística mariana esta gracia que el Señor quiere regalar a muchas mujeres a través de su madre, llamemos paternidad mística josefina a esta gracia que el Señor quiere también regalar a muchos varones. Y también ella explica, dice, el alma al final no tiene sexo, el alma es espíritu, no es hombre ni es mujer, pero como varones podemos vivir también al estilo de San José
esta relación con Jesús, ¿verdad? Y saben que nuestro mundo está viviendo una grave crisis de la figura paterna. Tenemos que rescatar la figura paterna, y la figura paterna en nuestra fe está muy bien representada en José, el hombre de la escucha de la palabra, el hombre que protege a Jesús, el hombre que obedece al Señor, el hombre justo. Justo en la Biblia no es solamente la justicia romana de darle a cada uno lo que le toca. Justo en la Biblia quiere decir aquel que es lo que está llamado a ser. La justicia bíblica es: vive en plenitud lo que estás llamado a ser. ¿Y qué era lo que José estaba llamado a ser? Ser padre de Jesús. Entonces en José también tenemos un modelo de cómo vivir esta relación con el Señor. Esto es ya para terminar lo que les decía. La encarnación mística es una gracia que responde a un deseo de Jesús. Miren lo que le decía el Señor a Conchita: quiéreme mucho. Lo repito el texto, ya lo leí. Quiéreme siempre. Quiéreme sobre todas las cosas, sobre todos los hijos. Dime que me quieres, que eres mía, que te vas a dejar amar con libertad de un hijo purísimo y santísimo. Tengo sed de almas maternales. Y al final Jesús le dice: será una nueva faz de amor, del amor más puro, más tierno, más divino, porque viene del Padre y no explotado en los corazones. Muchas almas esperan como nuevo Pentecostés, como una nueva ilustración en la vida espiritual. Es decir, estamos llamados a vivir la encarnación mística viviendo nuestro sacerdocio bautismal en plenitud. Eso es lo que nos llevamos de estos 2 días de reflexión. Pues yo les agradezco. Con esto termino mi exposición y los invito a que sigamos empapándonos de esta espiritualidad, ¿verdad? Hay mucho que aprender, pero sobre todo hay mucho que vivir. No nos quedemos nomás en los conceptos. Hagamos vida esto que hemos recibido el día de hoy. Y nada más preguntar, Christopher, ya vamos a pasar directamente a... Oye, se te ve bien mi bufanda, fíjate. Te la presto. Yo dije, ¿dónde quedó mi bufanda? Yo te la estoy cuidando. Bueno, gracias a Dios por este retiro, ¿no? Fue una probadita a las personas que vinieron por primera vez. Esto es lo que nosotros vivimos y queremos vivir dentro de la iglesia, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la presencia del Padre David Padrón en medio de nosotros. Que el Señor lo bendiga, lo acompañe. Nosotros lo encomendamos en nuestras oraciones y Él se lleva a cada uno de nosotros en la de Él para que nosotros sigamos creciendo en la obra de la cruz y en la espiritualidad de la cruz. Gracias, Padre David. ¿Qué dijimos del desprendimiento de las cosas materiales? Nomás unos avisos rápidamente.